Gracias a Dios que estábamos cantando a este canto, ¿verdad? Que gloria a Dios, que su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Esa es una realidad en la vida del cristiano, que sin la gracia de Dios ninguno de nosotros pudiera estar aquí, ni pudiera cantar, ni escuchar la palabra, ni siquiera mencionar el nombre de Dios. Pero es la gracia de Dios que nos mantiene y nos permite, aun cuando somos pecadores. Eso es lo que estaremos viendo hoy en el pasaje, un pecador salvo por la gracia de Dios. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios, que sea Él quien nos guíe y mueva nuestros corazones para ser obedientes a Él. Señor, gracias por esta mañana, porque nos podemos reunir para escuchar tu palabra. Señor, pido que muevas nuestros corazones para ser obedientes, que no seamos oidores olvidadizos, pero más bien oidores que se vuelven hacedores. Señor, confiamos solo en tu palabra y no podemos confiar en la astucia de los hombres ni en nuestras capacidades. Solo en tu palabra, que es eterna, hace sabio al sencillo. Que tus preceptos son puros, Señor. Transforma nuestros corazones. Pido por nuestros hermanos aquí que podamos ver las joyas de Cristo mientras estudiamos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a regresar a nuestro estudio en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Varias semanas hemos dejado nuestro estudio por estar en otros temas, ¿verdad? Otros temas importantes. Primer domingo estuvimos hablando del Día de la Madre, y después tuvimos 3 hablando del día de reposo, y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la ofrenda. Pero hoy vamos a regresar a nuestro estudio del Evangelio de Lucas, así que pueden buscar Lucas capítulo 5. Y esta mañana vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 11. Esta mañana estaremos estudiando acerca de los primeros discípulos. Se refiere a Pedro, a Juan, a Jacobo y también a Andrés, que en este pasaje solo habla de los 3, de Pedro, de Jacobo y de Juan. Estos discípulos ya han andado antes con Jesús, ¿verdad? Como lo hemos visto ya en lo que hemos visto hasta ahora del Evangelio. Primordialmente hemos hablado de Pedro, ya los 4 han andado con Jesús, pero este es el momento donde se vuelven como discípulos, podríamos decir, a tiempo completo u oficiales de Jesús. Primero estos 4 fueron discípulos de Juan el Bautista, y en el capítulo 1 de Juan se nos narra cómo ellos, cuando escucharon la predicación de Juan el Bautista, supieron que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y decidieron seguirle. Y mientras le seguían y escuchando acerca de él, se dieron cuenta que realmente él era el Mesías. Pero en este momento es cuando se vuelven, podríamos decir, como les dije, se vuelven discípulos a tiempo completo de Jesús, aunque ya han andado con él antes. Incluso en el capítulo 4 vimos cómo Jesús sanó a la suegra de Pedro, y Jesús se quedaba en la casa de Pedro, y desde ahí se movía para otros lugares, y desde ahí hacía milagros y enseñaba la palabra. Así que no son desconocidos, sino que ya se conocen y se han visto antes, como vamos a ver. Vamos a leer capítulo 5, versículo 1 al 11, que es el que vamos a estar estudiando esta mañana. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él.
y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Dónde están en este momento? Están en Galilea. El capítulo 4 empezó hablando de Jesús siendo tentado, después como Jesús predicó en la tierra de Nazaret, que era su tierra natal, y ahí predicó en la sinagoga y ahí lo sacaron. Querían matarlo porque no les gustó la predicación cuando habló de que él era el Mesías. También en el capítulo 4 vimos como en una sinagoga, pero en Galilea, también expulsó a una persona o un demonio que estaba ahí en la sinagoga, aparentemente como si nada. Y también vimos cómo Jesús sanó a la suegra de Pedro, y también cómo Jesús en esa noche estuvo predicando y estuvo sanando a muchas personas que llegaban a la casa. Entonces, en este momento están ahí en Galilea, en lo que conocemos como el año de popularidad de Jesús. Así que ese es el contexto para poder recordar de dónde está Jesús en este momento y qué es lo que está pasando. Versículo 1 dice que estaba junto al lago de Genesaret, y aquí vamos a pensar primero en cómo Jesús enseña la palabra de Dios. En el versículo 1 al versículo 3 dice que Jesús estaba junto al lago de Genesaret. Este lago es la única mención aquí en el Evangelio de Lucas, es aquí cuando habla del lago de Genesaret, pero este mismo lago es el lago que conocemos como el mar de Galilea o el mar de Tiberias. Y aunque era un lago, las personas lo conocían como un mar porque era un lago grande, un lago donde había pesca y había mucho movimiento, así que los de esta región le decían también mar. Como les dije, entonces es el mismo lago o el mismo mar de Galilea, el mismo mar de Tiberias. Dice el versículo que el gentío se agolpaba sobre él. La palabra gentío habla de mucha gente y está hablando de una palabra que significa multitud. Hay un montón de gente, no sabemos cuántos, pero hay una multitud de personas ahí. Y dice que se agolpaban sobre él. La idea es que están aprisionándolo, están cerca de él. Mucha gente que está cerca de él. Mucha gente que está cerca de él. La idea es que lo están apretando. Así que hay un montón de gente. No sabemos cuántos, pero hay bastante gente. Y dice que están agolpándose sobre él para oír la palabra de Dios. Muchas veces en otras partes de los evangelios leemos que la gente está cerca de Jesús para ver qué milagro va a hacer, para ver qué señal va a realizar Jesús. Pero aquí dice que están ahí para escuchar la palabra de Dios. Así que se acercan a Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y eso para nosotros es algo bonito, porque Jesús predicaba la palabra de Dios. Jesús no iba a hablar cualquier cosa, no iba a dar un sermón motivacional para que la gente se sintiera bien consigo mismo, sino que Jesús predicaba la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús hacía, predicaba la palabra de Dios. Ya lo había hecho antes en el capítulo 4, como vimos, capítulo 3 también, Jesús predicó la palabra de Dios. Así que la gente se acercó a él para escuchar la palabra de Dios y no para escuchar otra cosa. ¿Por qué Jesús predicaba la palabra de Dios? Porque eso es lo que tiene el poder para cambiar las almas. No hay otra cosa que puede cambiar el alma. El alma solo puede ser cambiada por la palabra de Dios, que es poderosa. Y por eso en la iglesia predicamos la palabra de Dios, porque eso es lo que cambia en nuestras vidas, la palabra de Dios. Cuando la iglesia en general se ha apartado de la predicación de la Biblia, es cuando entonces la iglesia se ha vuelto como el mundo, y en vez de edificar a los creyentes, ha vuelto a los creyentes más mundanos y más corruptos, porque en vez de enseñar la Biblia ha enseñado métodos humanos que no hacen que los hombres crezcan, que no hacen que los hijos de Dios crezcan. Así que el gentío se agolpa y lo que quieren es escuchar la palabra de Dios predicada por Jesús. Miren el versículo 2, dice: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Así que hay 2 barcas a la orilla del lago. Jesús las ve y los pescadores acaban de salir de las barcas y están lavando sus redes. ¿Qué significa esto de que estaban lavando las redes? Cuando los pescadores usaban las redes y terminaban la pesca, entonces salían del agua, las lavaban, las limpiaban y también las remendaban. ¿Para qué? Para estar preparados para la siguiente pesca o el siguiente momento de la pesca. Así que eso es lo que están haciendo los discípulos o estas personas. Todavía no dice que son discípulos, pero lo que están haciendo es lavando las redes. Así que terminan o han terminado de pescar y están preparando las redes para la pesca que viene después. Eso es lo que están haciendo. Miren el versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, hablando de Jesús, la cual era de Simón,
le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Así que Jesús ve una de estas barcas y se pone sobre la barca, se mete en la barca. Dice que esta barca le pertenecía a Simón Pedro. Como dijimos antes, ellos ya se han visto antes, así que Jesús no es que se monte en cualquier barca y no sabe de quién es, sino que Jesús sabe quién es el dueño y sabe que es de Simón Pedro. Él es el dueño y se monta en esta barca. Capítulo 4 vimos cómo Jesús sanó a la suegra de Pedro, así que no son completos desconocidos, sino que ya se conocen desde antes. Jesús entra en la barca y lo que le pide a Pedro es que por favor aleje la barca un poco de la tierra para ponerse un poquito más adentro en el mar y desde ahí poder predicar. Dice el versículo que se sentó, esa era la costumbre para los maestros, se sentaban y enseñaban de esa manera, enseñaban sentados. Eso es lo que hizo Jesús en el Sermón del Monte, y cuando fue también a la sinagoga en el capítulo 4, Jesús predicó de manera sentada. Así que Jesús predica en la sinagoga, pero también puede tomar una barca como un púlpito, y eso es lo que hace aquí, predica desde la barca a la multitud. No es la primera vez que Jesús hace esto, varias veces en los evangelios hay una gran multitud y Jesús toma una barca, se aleja un poquito y predica desde ahí, así que no es la primera vez. No tenemos el contenido aquí descrito de lo que Jesús habla o predica, pero sabemos que fue la palabra de Dios, porque eso es lo que Jesús predicaba. Así que Jesús predica la palabra de Dios desde la barca, desde esa plataforma. Por los versículos, como están escritos, entendemos que Pedro está ahí en la barca también. No solo Jesús está en la barca, pero también Pedro, y posiblemente hay alguien más que los acompaña, pero por lo menos Pedro está ahí, enseña desde la barca a la multitud. Ahora miremos el versículo 4 en adelante y cómo Jesús manda a pescar a Pedro. Versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Así que Jesús termina de enseñar la palabra de Dios y tiene un mandato para Pedro. Y el mandato es boga mar adentro. La idea es métase para adentro en el mar. Metámonos en el mar y eche las redes. Jesús le está diciendo, preparémonos porque vamos a ir a pescar. Eso es lo que vamos a hacer. Prepárese con las redes porque vamos a ir a pescar. Las dos palabras, boga mar adentro y echad vuestras redes, es un mandato de Jesús. Así que Jesús no le está diciendo una sugerencia, piense si lo quiere hacer, sino que Jesús le dice, esto es lo que vamos a hacer. Pedro, esto es lo que vamos a hacer. Ahora, el mejor tiempo para pescar era en la noche, no en el día, sino en la noche. Y Pedro, como un pescador experimentado, lo sabe. Miren lo que dice el versículo 5 en la primera parte. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Así que Pedro sabe que Jesús es el maestro, pero le dice: Jesús, no es una buena idea ir a pescar en este momento. La palabra maestro habla de alguien que enseña, un superintendente, eso es lo que se refiere. Así que Pedro reconoce a Jesús como maestro, pero no le parece mucho la idea de pescar y le dice: Jesús, este no es un buen momento para pescar. Yo ya lo hice toda la noche y no pescamos nada. Dice que ha estado trabajando. La idea de trabajo ahí es que no solo trabajó, pero trabajó muy duro. Lo que Pedro le está diciendo es: Jesús, ya trabajé muy duro en la noche y no pudimos pescar nada. Ese es el momento mejor para pescar y nosotros no pescamos nada. Así que la idea de ir a pescar ahorita no es la mejor. Eso es lo que Pedro le quiere decir a Jesús. No es la mejor manera ni el mejor momento para pescar. Así que pareciera que Pedro se va a quedar ahí y no va a obedecer a Jesús. Pero miren la otra frase en el versículo 5. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Así que Pedro sabe que la palabra de Jesús es poderosa, sabe que la palabra de Dios tiene poder y dice: voy a obedecer por tu palabra. Sabe que Jesús es el maestro que enseña la verdad y en su palabra, en la palabra y en el poder de él va a decidir obedecer, pero no es porque él entiende o sabe lo que va a pasar, pero sabe que la palabra de Jesús es poderosa. Así que Pedro obedece porque confía en la palabra de Dios. Y eso es como los cristianos verdaderos nos movemos. Confiamos en la palabra de Dios. No siempre entendemos todo, no siempre sabemos todo, pero confiamos en que la palabra de Dios tiene poder.
y que la palabra de Dios es la verdadera. Aun cuando no sé lo que va a pasar, tengo que moverme por la palabra de Dios. Aun cuando no sé qué decir, tengo que obedecer conforme a lo que enseña la palabra de Dios, porque esa es la que tiene autoridad y lo que tiene poder. Así que Pedro obedece porque confía en la palabra de Dios. No puede obedecer conforme a su experiencia o conforme a su capacidad. Solo le queda rendirse ante el Señor. Y eso es lo que el cristiano verdadero hace. No confía en su experiencia o en su capacidad o en sus dones. Tiene que confiar solamente en la palabra de Dios. Tiene que poner su vida en la palabra de Dios, porque eso es lo que realmente tiene autoridad sobre el cristiano. Y eso es lo que estamos estudiando en la tarde. Así que aprovecho para invitarlos hoy por la tarde a las 5. Empezamos la semana pasada hablando de los medios de gracia y hoy vamos a estar hablando de la importancia de la Biblia en la vida del cristiano. Así que los invitamos para que nos acompañen, porque la Biblia no solamente es un libro, pero es la autoridad principal en la vida del cristiano. El cristiano se mueve por la autoridad de la Biblia, no por lo que siente o por lo que piensa que puede sentir, pero se mueve por la autoridad de la palabra de Dios. Así que Pedro obedece confiando en la palabra y miren cuál es el resultado. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Así que Pedro obedece al Señor y el resultado es maravilloso. Dice que la red se estaba rompiendo, literalmente se está rompiendo, abriéndose. Hay muchos peces en la red y se está rompiendo. En la noche no habían podido pescar nada, habían trabajado duro, pero no pescaron nada. Pero ahora en el día pescan y dice que la red se está rompiendo. Versículo 7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Así que hay tantos peces que tienen que llamar a los otros compañeros, a la otra barca que estaba ahí, para que vengan a ayudarles. Así que podemos imaginarnos cuántos peces hay en esta red. Viene la otra barca y dice que las dos barcas ya están llenas de los peces que están pasando de la red, de tal manera dice que se hundían. Así que las dos barcas están llenas de peces y las barcas se están hundiendo de la cantidad de peces que tenían. Así que seguramente esta era la mejor pesca que habían visto estos hombres experimentados. Nunca habían visto algo así, que de un barco pasan al otro y los dos se están hundiendo de tantos peces. Era el milagro que Dios había obrado. Dios había obrado el milagro por su palabra. No solo porque Jesús sabía dónde estaban los peces, pero porque Jesús mismo mueve a los peces a estar ahí. La Biblia nos enseña que Jesús es el dueño de la creación y quien sostiene todo. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Hablando de Jesús: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que Jesús es el creador de todo, y todas las cosas pertenecen a Él y sobreviven por Él. Así que no es que Jesús se imagina por alguna noche que estuvo ahí toda la noche viendo a ver dónde estaban los peces y en el día donde podían estar, sino que Jesús sabe que los peces están ahí porque Él es el creador y Él ha movido los peces para ahí. Así que nosotros no respiramos porque tenemos los pulmones y porque el aire está. Respiramos porque Jesús nos mantiene, porque Jesús es el creador, pero también es el sustentador. Esa es la verdad de las Escrituras. Así que Jesús no dice que vayan a pescar ahí y quiere ver si tiene suerte, sino que Jesús sabe que los peces están ahí. Y no solo sabe, pero Jesús ha movido los peces para ahí, porque Jesús tiene el control absoluto de la creación. Por eso Él tiene el poder para obrar este milagro. Me imagino la alegría que debió haber inundado los corazones de estos pescadores. Nunca habían visto tantos peces. Podían pensar en cuánto dinero iban a hacer o si Jesús era un buen socio para ellos por lo que estaba haciendo. Pero miren cómo reacciona Pedro al ver este milagro. Miremos la reacción o el reconocimiento de Pedro, versículo 8 en adelante. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Así que Pedro mira alrededor lo que está pasando
mira a Jesús y reconoce quién está delante de él. Y al ver a Jesús sabe quién también es él, reconoce quién es él también. Delante de él está Jesús, el Hijo de Dios, el perfecto, santo, todopoderoso, que nunca ha pecado. Y sabe que también al ver a Jesús reconoce su pecaminosidad. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, entonces podemos comprendernos nosotros. Y entonces podemos saber quiénes somos verdaderamente. Pero primero necesitamos ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 5 Pedro lo llamó maestro, que se refiere a un superintendente. Pero aquí en el versículo 8 él le dice Señor. La palabra Señor es la palabra kurios, que significa el amo, el que está por sobre los demás, el que tiene el control de todos, el que está por encima de los esclavos, que tiene control absoluto de los demás. Así que cuando hablamos de Jesús como el Señor, no solo es un buen título, pero se está refiriendo a que Jesús es el dueño de todos. Aún de los que no quieren que sea su dueño, Él es el dueño, el que está por sobre todos. Este título, además de referirse a eso, se refiere al título de Dios. Entonces en la Biblia, cuando alguien habla de un Señor, hablando de esta palabra, se está refiriendo a Dios. En otras palabras, Pedro está diciendo, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Él es el Señor. Y Pedro sabe que un hombre pecador como él no puede estar delante de un Dios santo, santo, santo. No puede existir un hombre pecador y cohabitar junto con el Dios eterno. Es imposible, no se puede. Y saben, esta es la verdad cuando un pecador ve la grandeza y la gloria de Dios. Siempre ve su pecaminosidad. Siempre ve la grandeza del Señor y también ve su pecaminosidad. Sabe que Él es grande y sabe qué tan pecador es Él. Esto no es solo algo que le pasó a Pedro. Esto es algo que también pasó otras veces en las Escrituras. Le pasó a Abraham, le pasó a Moisés, le pasó a Job, le pasó a los papás de Sansón, le pasó a Juan. No es algo nuevo. Cada vez que un pecador ve la grandeza del Señor, tiene que ver su propio pecado. Quiero que miremos un ejemplo en específico en el libro de Isaías. Así que pueden buscar Isaías capítulo 6, un versículo que hemos leído antes. Isaías capítulo 6, versículo 5, es un momento de dificultad para Israel. El rey ha muerto, no sabe la gente lo que va a pasar, pero Isaías tiene una visión del rey glorioso, alto y sublime, el rey que controla todo y no tiene ningún problema. Y ve una gran visión. El versículo 1 al versículo 4 se nos describe la visión que Isaías ve. Miren el versículo 5, ¿cuál es la reacción de Isaías? Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces él dice, ay de mí, ¿por qué? Porque ha visto al Rey alto y sublime. ¿Y cuál es su condición? Vive entre personas de labios inmundos. No solo vive, pero él mismo es alguien de labios inmundos. Eso no significa que solo hablaba cosas malas, pero lo que está hablando es que de su corazón solo salían cosas que desagradaban a Dios. Así que él dice, soy de labios inmundos, tengo que morirme. Esa palabra que soy muerto literalmente está diciendo, soy un maldito. ¿Por qué? Porque soy un pecador y he visto a Dios. Porque no puedo estar delante de Dios. Porque soy un pecador, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Así que Isaías reconoce la grandeza de Dios. ¿Y qué ve él? Su pecaminosidad. Ve que él es un pecador. Esto también ocurre cuando un no creyente ve el Evangelio. Cuando ve el Evangelio y ve que no puede confiar en nada más que en el Señor Jesucristo. Cuando sabe que no puede confiar en sus propias obras o en sus capacidades para buscar a Dios, porque no tiene nada que darle a Dios y solo puede rendirse ante el Señor. Pero no solo es algo que ve un no creyente, pero esto también es la vida constante del cristiano. El cristiano constantemente, cuando estudia las Escrituras, se da cuenta que su Señor Jesucristo y su Dios es un Dios grande y un Rey perfecto. Y se da cuenta que Él es un imperfecto, que Él no tiene nada de bueno, que Él no puede jactarse de nada. No puede jactarse de sus capacidades, ni de su bondad, ni de qué tanto sacrificio hace para buscar a Dios.
Lo único en que puede jactarse el cristiano es que tiene a Cristo. No tiene más, solo tiene a Cristo. Así que esta no es solo la realidad de Pedro, pero también es la realidad de cada cristiano. Y yo sé que si usted es un cristiano verdadero, ha experimentado esto. Y por eso estábamos cantando, su gracia es mayor con los pecadores, que no alcanzamos siempre lo que Él pide, que no cumplimos todos los mandamientos, pero su gracia es mayor, como Jesús le demuestra a Pedro después. Ahora, esto de que Pedro reconoce la grandeza de Jesús, no es porque Pedro es más inteligente que los demás o porque Pedro es el mejor de los discípulos. Que Pedro reconozca esto es la obra de Dios, es la obra de Dios en él. Que nosotros reconozcamos la grandeza de Dios y nuestra pequeñez no es porque somos más espirituales que los demás, es solamente por la obra de Dios que nos permite ver eso, que permite ver que Dios es grande y que nosotros somos pequeños y que debemos vivir rendidos ante Él. No es solamente para Pedro, pero es la realidad de cada cristiano. Vemos la grandeza del Señor y nuestra pequeñez. Pues vamos al libro de Lucas y miremos, antes de que Jesús le dé una comisión a Pedro, nos muestra que no solo Pedro está ahí. Lucas capítulo 5, versículo 9 y 10, la primera parte. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Así que el versículo dice que estaban de temor todos, tanto Pedro como los que estaban con él, por lo que habían visto. Esta palabra de temor se puede traducir mejor como que están asombrados, están asombrados. Lo que está diciendo el versículo es que Pedro y los demás estaban asombrados por lo que había pasado. No solo por el milagro, que era un milagro, pero también por ver la grandeza de su Señor. Jesús realmente es el Señor y es Dios. Y están todos asombrados y están llenos de temor por lo que ha pasado. Se menciona ahí a Jacobo y Juan, que son otros de los discípulos de Jesús. Y por los evangelios sabemos que el círculo más cercano a Jesús es Pedro, Juan y Jacobo. Jesús ha hecho o hace muchas cosas con ellos. Son los únicos que ven la transfiguración, son los únicos que Jesús se los lleva a orar más cercanos, son los únicos también que ven algunos milagros específicos de Jesús. Ellos forman parte del círculo más cercano a Jesús. Y dice ahí que son compañeros de Simón, la idea es que trabajan juntos, tienen el mismo negocio y también está en ese mismo negocio Zebedeo, el papá de Jacobo y el papá de Juan. Así que los tres ven el milagro de Jesús y los tres reconocen la autoridad de la palabra de Jesús. Los tres reconocen la autoridad de Jesús. Miremos ahora cuál es la comisión para Pedro. Versículo 10b. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Estas palabras de Jesús para Pedro son precisas para él en ese momento, como lo son precisas para nosotros, y lo cual podemos aprender mucho. Él le dice, no temas, significa no tenga miedo, Pedro, no tenga miedo, no tenga miedo. Antes Pedro le dijo, apártate de mí, pero estas palabras no temas significan, Pedro no tiene que alejarse de mí, puede estar cerca, no tiene que irse, puede estar cerca de mí. Es cierto que el hombre es pecador, pero Jesús vino para eso, para reconciliar al hombre pecador con el Dios verdadero. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No existe otro mediador. No hay forma de la sobra. No existe una iglesia que me pueda acercar más a Dios. Solo existe el único mediador, que es Jesús. Y Jesús vino para eso, acercar al pecador con el Dios santo, santo, santo. Así que en otras palabras Jesús le está diciendo, Pedro, usted no puede estar cerca de mí porque es un pecador, pero yo sí puedo acercarlo a mí. Yo sí puedo hacer que usted viva cerca de mí. Lo que Pedro necesita es una justicia que viene de otra persona, no su justicia propia, no su capacidad propia, sino lo que viene de parte del Señor. Así que el valor de Pedro no venía de su capacidad de pescar ni de su capacidad moral. El valor de Pedro venía de Jesús. Y eso es para nosotros también la realidad. Nuestro valor no viene de las cosas que hacemos para Dios.
Nuestro valor viene de Cristo. Nuestro valor no viene de las características que tenemos, o de cuánto sabemos, o de cuánto tenemos. El valor del cristiano viene solamente de Cristo. Viene solamente de Cristo. El hombre sin Dios no tiene ningún valor. Y el hombre sin Dios, o el hombre con Dios, su valor solamente viene de Cristo. No viene de su propia piedad o de su propia capacidad de ser un mejor hombre. Solo viene de Cristo. Así que Pedro es restaurado por Jesús, porque el Señor es compasivo con sus hijos. De la misma manera que fue compasivo con ellos, también es compasivo con nosotros. Como dijimos antes, que Pedro hubiera visto esto es la obra del Señor. Que nosotros lo veamos es la obra del Señor. Vemos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, vemos nuestra pecaminosidad, pero sabemos que Él nos perdona, sabemos que tenemos acceso a Él por la obra perfecta de la vida de Jesús y la muerte de Jesús. Por eso cantamos como estábamos cantando ahorita, que queremos servirlo. ¿Por qué? Porque mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, no podemos estar de pie delante del Señor, pero su gracia es mayor. No es que no le importan los pecados al Señor, pero nos perdona y permite que nos acerquemos y permite que le sirvamos por su carácter, por su carácter. Y por eso le da una comisión a Pedro, no porque Pedro es el mejor elemento, pero por la gracia de Dios. Dice el versículo 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro había trabajado como pescador en el mar, tenía mucha experiencia, pero Jesús le dice ahora, su trabajo va a ser pescar hombres. Ese va a ser tu trabajo. Ese trabajo es todavía mejor, muy superior al trabajo de peces. No solo un poquito superior, pero muy superior al trabajo de peces. La idea aquí de hacer un pescador de hombres es alguien que va a capturar a las personas vivas para meterlos en la vida. El pez se captura para matarlo y comerlo o venderlo, pero la persona se captura viva para meterlo en la vida. La idea es, va a capturar a los hombres del pecado por medio de la red del Evangelio para traerlos al Señor, para que tengan el perdón de pecados. Ese va a ser su trabajo, Pedro. Eso es lo que le dice Jesús. Captura a los hombres vivos para meterlos en la vida con la red del Evangelio. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, hablando de lo que el Señor ha hecho. El Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que el trabajo de Pedro ahora es captar a las personas que están muertas en pecado y llevarlas al reino de Jesús. Este es un trabajo espiritual, es Dios el que hace la obra, pero Pedro tiene que ser el pescador. Pedro tiene que ser el pescador. Este es un trabajo extenso, un trabajo eterno y mucho más fructífero que pescar peces. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser más fructífero? No porque Pedro es el mejor, pero por quien le ha dado la orden a Pedro, el Señor Jesucristo. Por eso va a ser más fructífero. Ahora, ¿cómo responde Pedro y los discípulos? Miremos el versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Todo esto pasó en el mar, mientras están en la barca. Ahí se pasan los peces, ahí Pedro se hinca ante el Señor, ahí Jesús le dice, no temas, y ahora deciden, vamos a regresar, tenemos que regresar con las barcas y con los peces. Pero no van de la misma manera. Saben que no pueden ser los mismos, saben que tienen que tomar una decisión. Saben que no pueden ser o quedarse de la misma manera. El verso dice que dejaron todo y le siguieron. Así que se vuelven discípulos de Jesús a tiempo completo. Dejan las barcas ahí y se vuelven discípulos de Jesús a tiempo completo. Dice que le dejaron todo. Podemos pensar, bueno, eso es extremo. Jesús no nos pide eso. Jesús no nos pide que dejemos todo. La verdad es que sí. Jesús nos pide que dejemos todo. No, pero eso es para los primeros cristianos. Para nosotros no. También para nosotros. También nosotros tenemos que dejar todo para seguirle. ¿Qué significa eso? ¿Que todos van a abandonar su trabajo y se van a volver pastores? No, no está hablando de eso. Está diciendo que ahí donde están, lo primero que son discípulos del Señor. Antes de estar ahí para hacer su trabajo, son discípulos del Señor que buscan agradarle a Él. Antes de ganar dinero en su trabajo, son discípulos del Señor para agradarle a Él.
pero sí tienen que dejar todo, tenemos que dejar todo para seguirle. Esta es la enseñanza de Jesús constantemente, la enseñanza de las epístolas también. No es algo nuevo, es algo que Jesús ha dejado. Tenemos que dejar nuestro mundo pecaminoso, donde nos rodeamos, dejar nuestro propio yo y seguirlo. Esto tampoco significa ir a meterse en una montaña para estudiar la Biblia. No, no está hablando de eso. Está hablando que ahí donde estoy, donde Dios me ha puesto, soy un discípulo de Jesús, primeramente. Miren cómo Jesús lo pone un poquito más adelante. Busquemos capítulo 9 de Lucas. Y en algún tiempo estaremos ahí, si Dios lo permite, en nuestro estudio de Lucas, en algunos meses. Lucas capítulo 9, versículo 23 al 25. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Jesús está diciendo: ¿quieres ser mi discípulo? Entonces tiene que dejar todo. ¿De veras, Jesús? Sí, tiene que dejar todo. Jesús dice, versículo 23, tiene que venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, negar sus deseos que van en contra de Dios, tomar su cruz cada día, estar preparado para morir y seguir a Jesús. Y Jesús dice que el que quiere salvar su vida, el que no quiere comprometerse con el Señor de esta manera, va a perder su vida. Eso es lo que dice Jesús. Pero el que pierda su vida, el que se compromete con Jesús de esta manera, va a ganar su vida. Y Jesús hace una pregunta retórica en versículo 25. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma, o sea, que su alma queda destruida? La respuesta es obvia. ¿De qué sirve? No sirve de nada. Si gana todo pero pierde su alma, no sirve de nada, dice Jesús. Así que Jesús está diciendo: necesita seguirme completamente. Necesita tener un compromiso verdadero. Y ese es el compromiso que Jesús exige de sus seguidores hoy en día. No es Jesús más otra cosa, es solamente Jesús. Eso es lo que hace el cristiano. Sigue a Jesús. Ahí donde estás, un discípulo de Jesús primeramente. Porque ha dejado todo para seguir a su maestro. Ha dejado todo para seguir a su maestro. Así que debemos examinarnos. ¿Cómo estoy siguiendo a Jesús? ¿Sigo a Jesús por tradición? ¿Porque me dijeron? ¿Porque es lo que hay que hacer? ¿O sigo a Jesús de verdad? Siendo un discípulo verdadero que ha dejado todo para seguirlo a Él. Esto solo lo puede hacerle un verdadero creyente, alguien que ha recibido el perdón de sus pecados. Solo una persona así puede de verdad abandonar todo para seguir solamente al Señor Jesucristo. Que nosotros podamos ser de los discípulos verdaderos de Jesús. Para terminar, tengo algunas conclusiones. Primero, la palabra de Jesús tiene poder. No podemos ver de menos las Escrituras o ignorar su poder. Si pensamos en cuánta autoridad tiene la Biblia, todos diríamos que mucha. Si decimos para quién de nosotros es importante la Biblia, todos diríamos que es importante. Pero ¿cuánto tiempo pasamos leyéndola? ¿Cuánto tiempo de verdad nos dedicamos a la Biblia? ¿Cuánta autoridad de las Escrituras hay en mi vida? Y eso va a decir mucho. Si la ignoramos, o realmente miro su poder con valor, miro su poder en las Escrituras. Así que la palabra de Jesús tiene poder, no es como cualquier palabra. Uno pudiera desobedecer a los hombres y no importa, pero no puede desobedecer las Escrituras, no puede ignorar las Escrituras. Segundo, debemos adorar al Señor Jesucristo. Él es el Santo, Él es a quien seguimos. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? Para adorar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué aprendemos de la palabra de Dios? Para aprender a adorar mejor a nuestro Señor Jesucristo. Porque es a Él a quien adoramos. Él es el centro de todo. Eso fue lo que hizo Pedro. Eso fue lo que debemos hacer nosotros. Adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Él es el todo en el cristiano. Por último, somos discípulos de Jesús en todos lados. ¿Dónde estamos? Lo seguimos completamente. Allí donde estamos,
antes de lo que estoy haciendo como trabajo o si estoy de vacaciones, soy un discípulo de Jesús. Soy un discípulo de Jesús que busca agradar al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra perfecta, que estamos convencidos de que convierte nuestros corazones. Señor, transfórmanos según tu palabra. Transfórmanos, Señor, para servirte tal como tú lo pides. Señor, te pido por cada hermano aquí, tú conoces a cada persona, que podamos ser de los discípulos comprometidos contigo, no de discípulos que dicen ser discípulos, pero no tienen nada que ver contigo, ni siquiera conocen la palabra o ni siquiera tienen deseos de parecerse a ti. Ayúdanos a ser discípulos que ven tu palabra como poderosa y que nos movemos por ella. Señor, que podamos ser obedientes. Perdónanos por cuántas veces perdemos el tiempo en tonterías que no tienen ni valor en esta tierra ni valor eterno. Podamos ser obedientes a ti. En el nombre de Jesús. Amén.